Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos estado hablando un poco acerca del Sermón del Monte, que sin lugar a duda es uno de los sermones más poderosos de Jesús. Es una palabra muy poderosa que habla a nuestras vidas, que habla a nuestro corazón, porque tiene que ver con todo un diseño de vida. Cuando yo pienso en el Sermón del Monte, cuando yo pienso en cada una de sus enseñanzas, lo que yo puedo encontrar en este sermón es todo un diseño de vida que Jesús da a sus discípulos, que Jesús da a la multitud, pero en esencia a sus discípulos, para podernos llevar a un estado de vida de bienestar, a un estado de vida de fructificación. Cuando nosotros comenzamos a estudiar este sermón, lo que vamos a encontrar en él es una serie de principios que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de la vida cristiana. Nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos accesar al estilo de vida de Dios, cómo nosotros podemos accesar a todas las bendiciones. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cómo nosotros podemos accesar a todas las bendiciones que el reino de Dios tiene para nosotros? Es un sermón definitivamente extraordinario, y cuando nosotros vemos estos primeros versículos de Mateo, también lo encontramos en Lucas capítulo 6, podemos ir definiendo algunas cosas que son importantes y que necesitamos prestar atención, porque son las que nos van a ayudar a recibirlo en nuestro corazón. Lo primero que quisiera mencionar es que en la audiencia, las personas que estaban escuchando este sermón, las podemos ver clasificadas en dos grandes grupos. Un primer grupo entendemos que son los discípulos, que son a los cuales Jesús centra sus palabras, son aquellos que se acercaron a Jesús a la hora que Él comienza a enseñar, a la hora que Él comienza a hablar. Y también podemos encontrar la multitud, que cuando nosotros vemos a la luz de la palabra la multitud, podemos encontrar que esta multitud tenía características muy precisas, porque la multitud estaba definida por algo que hoy también nosotros encontramos. La multitud estaba definida por personas que tenían gran necesidad, por personas que requerían un milagro, por personas que necesitaban ser sanadas, por personas que estaban con una necesidad, con la necesidad de recibir una respuesta de parte de Dios. Y esto es algo muy importante verlo, porque cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta que Jesús siempre tuvo una conexión con los necesitados, siempre tuvo una conexión con las multitudes. El Evangelio de Mateo en el capítulo 9 dice que Jesús miraba a las multitudes como ovejas desamparadas, como ovejas que no tenían pastor, y las miraba con gran compasión. Ahora usted dirá: pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho, porque pudiera ser que en una noche como hoy estemos viviendo algunas circunstancias, algunas necesidades, algunas situaciones en nuestra vida donde requerimos ayuda, donde requerimos una respuesta de vida. Pero la noticia más extraordinaria en una noche como hoy es que Dios se compadece, se conecta con nuestra necesidad, se conecta con nuestras circunstancias, se conecta con nuestra realidad. Pero algo que es valioso en el sermón es que más allá de Dios tratar de suplir nuestras necesidades, Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué es tan valiosa la enseñanza?
¿Por qué era tan importante para Jesús no solamente quedarse en responder una circunstancia difícil? ¿Por qué era tan importante para Jesús no solamente darnos la respuesta a un problema, sino darnos un diseño de vida que nos permite enfrentar los problemas de hoy, las circunstancias de hoy, pero también enfrentar los desafíos del mañana? La enseñanza a través del Sermón del Monte se vuelve muy valiosa porque es un instrumento de Dios para desarrollar un diseño de vida en nosotros, pero que no solo resuelva la situación de hoy, sino que desarrolle dentro de nosotros un estilo de vida, un carácter, un diseño de vida que nos permita superar los diferentes desafíos. Cuando uno viene al Sermón del Monte, uno va a encontrar todo un diseño que nos comienza a hablar Jesús acerca de la importancia de no solo tener una expectativa de que las cosas de afuera cambien, sino que la expectativa correcta es que nuestro ser interior, nuestra vida interior cambie, sea transformada. Una noche como hoy, amados hermanos, yo creo que todos tenemos alguna necesidad. Todos tenemos algún deseo, algún sueño por alcanzar. Pero creo definitivamente que si hay algo que es valioso es que nosotros podamos ser transformados desde el interior. Porque siendo transformados del interior vamos a poder transformar todo lo que está afuera. Por eso es que el Sermón del Monte, cuando comenzamos a leerlo y comenzamos a leer cada una de las bienaventuranzas, esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Esa palabra bienaventurado quiere decir alguien doblemente feliz. Esa palabra bienaventurado quiere decir a alguien que le va bien. ¿A cuántos quiere que le vaya bien? Habla acerca del deseo de Dios para nosotros de que nos vaya bien. Pero cuando uno comienza a estudiar cada una de estas bienaventuranzas, algo que necesitamos resaltar es que dentro de estas bienaventuranzas, el irnos bien, el ser feliz, es producto, oiga bien esto, es producto de una condición interior y no exterior. Hay personas que quieren y creen en ser feliz, pero tienen una expectativa de la felicidad de acuerdo a lo que sucede afuera y no de acuerdo a lo que está sucediendo adentro. Cuando Jesús comienza a enseñar la bienaventuranza, lo que está diciendo Jesús es esto: el control de nuestra vida, la felicidad de nuestra vida, el éxito de nuestra vida, el hecho de que nos vaya bien, está íntimamente ligado con nuestra condición interna, aun cuando las circunstancias afuera sean difíciles. Y para el pueblo, para las multitudes, para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, definitivamente eran circunstancias difíciles, porque eran circunstancias que posiblemente ellos no iban a poder cambiar en su fuerza, pero sí podían tener control de lo que estaba ocurriendo dentro de sus corazones. Este año va a ser un año extraordinario. Este año va a ser un año bueno. Pero la clave de este año es que pueda atesorar en tu corazón toda la enseñanza de Dios para que pueda tener una expresión externa en nuestra vida. Por eso es que la enseñanza que nosotros encontramos en el Sermón del Monte es una enseñanza que nosotros necesitamos capturar. Es una enseñanza que debe de confrontar, diga conmigo, confrontar nuestro sistema de creencias. Es una enseñanza que debe no solamente recibir el Sermón del Monte como la predicación o la enseñanza que dio Jesús, no, es poder recibir esta enseñanza de una manera que confronte nuestros pensamientos, de una manera que confronte nuestro sistema de creencia, de una manera que evalúe lo que está aconteciendo en nuestro interior. Esta es una enseñanza que requiere afectar aún nuestras formas de pensamiento, nuestros paradigmas.
La palabra paradigma tiene que ver con patrones de comportamiento. La palabra paradigma tiene que ver con los conceptos que nosotros tenemos acerca de la vida, la expectativa que nosotros tenemos de la vida. Entonces, cuando la enseñanza llega, el anhelo que nosotros tenemos en esta enseñanza es que cuando la enseñanza llega, confronta este sistema de pensamiento para que nos vaya mejor. Sobre todo cuando estamos creyendo de que Dios nos va a seguir llevando a mejores tiempos en nuestra vida. Por eso es que la efectividad de la enseñanza, y aquí es donde tenemos que hacernos algunas preguntas. La efectividad de incorporar una enseñanza tiene que ver primeramente con la capacidad que usted y yo tenemos de aprender, pero sobre todo de desaprender. Diga conmigo, desaprender. Necesitamos desaprender los paradigmas que formamos, los patrones de comportamiento que establecen los resultados en nuestra vida, que adquirimos en nuestra familia, que adquirimos en cada proceso de enseñanza, necesitan ser confrontados a la luz de la palabra para poder producir los resultados de ser bienaventurados, dichosos, bendecidos, en una condición doblemente feliz. Es algo esencial para nuestra vida. Por eso que cuando los discípulos escuchaban este sermón, por eso es que cuando la multitud escuchaba este sermón iba a traer una confrontación directa a un sistema. Iba a traer una confrontación directa a la manera en cómo ellos miraban la vida, a la perspectiva que ellos tenían de la vida. Pero la idea era producir una transformación interior que cambiara completamente su exterior. No era algo sencillo, porque literalmente lo que Jesús comienza a hablar es toda una serie de principios que comienzan a confrontar un estilo de vida, que comienzan a confrontar un sistema religioso, que comienzan a confrontar un sistema que se movía por la apariencia. Los fariseos, los hombres religiosos de la época se movían todo por un diseño de apariencia. Y cuando Jesús presenta el sermón, Él comienza a hablar acerca de elementos tan importantes como el amor, como el amar a nuestro prójimo, como el amar aún a nuestros enemigos, como la oración, como el ayuno, como esa conexión con Dios que requerimos, que iban directamente a trabajar con un diseño que Jesús estaba confrontando. Y es ahí donde entran cada uno de estos principios y cada una de estas bienaventuranzas. Pero lo más importante que hoy nosotros necesitamos ver es cómo cada una de estas palabras de Jesús transforman nuestra vida y nuestra manera de ver la vida. Yo estaba leyendo el sermón. El sermón del monte en Mateo se lee del capítulo 5 hasta el versículo 7. Pero cuando leía cada uno de los versículos del sermón del monte, una de las cosas que venía a mi corazón y a mi mente era qué tremendamente equivocado estaba en muchas cosas en mi manera de ver la vida. Qué impresionante, cuando leí el sermón del monte, por ejemplo, cuando llega el capítulo 7 y Jesús comienza a hablar acerca de la regla de oro, acerca de que todo lo que queremos que hagan con nosotros lo hagamos primero con las personas. Cuando Jesús comienza a hablar acerca de amar a los enemigos, yo decía cuando leía todo esto, qué impresionante cómo estaba de equivocado en la manera de ver la vida, porque muchas veces la vida yo la miraba desde una perspectiva más centrada en mí que centrada en las personas. Qué importante es poder capturar la esencia de esta palabra, porque nos va a ayudar a crecer, porque nos va a ayudar a formarnos, porque nos va a ayudar a mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la casa. Y es ahí donde Jesús habla acerca de la bienaventuranza. Y hoy quisiera que miráramos dos de ellas, la que dice el versículo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando Jesús dice:
bienaventurados, diga conmigo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ahora, si uno lee esto, uno dice, ¿cómo puede ser alguien feliz? La palabra bienaventurado quiere decir feliz cuando está llorando. Cuando nosotros miramos a una persona llorar, cuando nosotros miramos a una persona en una condición de lloro, eso verdaderamente no expresa felicidad. Porque cuando una persona llora realmente desde una perspectiva natural, lo que el lloro o el llanto expresa es una condición de indefensión, es una condición de necesidad, es una condición donde la persona que llora está más bien expresando algo doloroso, algo triste que está pasando de eso de su interior, pero que se está expresando a través de su llanto, a través de su lloro. Entonces la pregunta sería, ¿cómo alguien puede ser bienaventurado cuando llora? Desde lo natural no se entiende, pero desde lo espiritual hay una poderosa enseñanza. Cuando una persona es bienaventurada, cuando las personas son bienaventurados, los que lloran, son aquellas personas que en su interior, diga conmigo, en mi interior, hay una congoja, hay una tristeza, hay verdaderamente un dolor, hay verdaderamente un sentimiento interior fuerte, un dolor interno por haber fallado, por haber pecado, por haber fracturado mi relación con Dios. Los bienaventurados son aquellas personas que no pierden la sensibilidad del pecado. Esta palabra llorar tiene que ver con un dolor profundo de alguien que primeramente reconoce su condición, una condición de debilidad, una condición que cuando le fallamos a Dios lo que produce es una separación. Pero es un llorar que no solamente queda en la expresión de un sentimiento. No solamente llorar por las consecuencias del dolor, no solamente llorar porque al fallar vienen las consecuencias de nuestro error, no, es un llorar que tiene una esencia y la esencia es que nos mueve a un arrepentimiento para Dios. Las bienaventuranzas tienen que ver con los rasgos de nuestro carácter. Entonces lo que Jesús básicamente estaba diciendo era esto: alguien bienaventurado es alguien que en su interior puede levantar un clamor por el dolor o la fractura de haberle fallado a Dios. ¿Sabe? Cuando pensaba en esto, creo que esto es algo que Jesús quería poner en nuestros corazones en el sentido de traer una sensibilidad. Yo no sé a cuántos de ustedes les enseñaron esto, a mí me lo enseñaron: los hombres no lloran. ¿Cuántos de nosotros desarrollamos vida? En mi caso personal, mi esposa a veces me dice, tenés que ser más expresivo. Pero en mi caso personal, yo no sé cuántas veces he llorado, tal vez muy pocas veces he llorado. Pero muchas veces he llegado a la conclusión de que muchas veces no lo he hecho porque en algún momento escuché esas palabras que dijeron: los hombres no lloran. Porque algunas veces escuché esas palabras donde hacían referencia al que el llorar era un asunto de debilidad, y las personas no podemos ser débiles. Siempre necesitamos mostrarnos fuertes, siempre necesitamos mostrarnos con una posición, con una postura firme, pero el llorar expresa una debilidad, y muchas veces al no entender esto, muchas veces perdemos la oportunidad de generar una sensibilidad para con Dios, porque queremos mantenernos bien, porque queremos mantener una postura correcta, una apariencia correcta, pero al final
termina dañando nuestra vida y nos impide alcanzar lo que Jesús dice, porque los bienaventurados son los que lloran y ellos recibirán consolación. Cuando el llorar nace de una posición de rendición, cuando el llorar nace desde una condición donde reconocemos, donde hay un quebranto interior, no como aquel refrán que dice, no, yo me acuerdo que alguien decía, hay que dejar de llorar lágrimas de, ese es otro. Hay personas que dicen, no lloren lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas de cocodrilo son esas lágrimas que solamente son una expresión externa, pero en el corazón no hay cambio. En el corazón no se está generando nada. En el corazón no hay verdadero mover, una transformación. Lo que Jesús estaba diciendo era esto: no podemos ser personas que no generamos una sensibilidad ante fallarle a Dios, ante pecar a Dios. Ese llanto tiene que generar dentro de nosotros una condición, un reconocimiento de nuestra debilidad, pero que nos va a llevar a una posición de restauración, a una posición de arrepentimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 7 habla de Jesús. Dice la escritura que Jesús lloró. Miren lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. O sea, la postura de Jesús. Cuando uno lee Hebreos 5:7 y escucha a Jesús en los días de su carne con una postura de ruego, con una postura de clamor, con una postura de súplica, con lágrimas, orando, clamando al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién era el único que lo podía librar de la muerte? Dios. Una postura, una condición de su corazón, orando al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bienaventurados los que lloran tiene que ver con aquellas personas que verdaderamente pueden experimentar un quebranto en su corazón. En una ocasión Jesús se presentó a los discípulos y les comenzó a enseñar una parábola acerca del fariseo y acerca del publicano. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Y esa es una parábola bien interesante porque habla de dos posturas del corazón delante de Dios. Habla de un fariseo que por la cultura del tiempo, un fariseo era alguien estudioso de la ley, alguien conocedor de la ley, que comienza a orar delante de Dios. Lucas 18:9. Comienza a orar delante de Dios y dice el versículo 11: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14: os digo que éste descendió a su casa
hablando del publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos, un publicano era alguien que tenía una mala fama porque se creía que los cobradores de impuestos cobraban más de la cuenta, cobraban más de lo que era debido, pero Jesús dice, este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero mire cuál es el entendimiento que Jesús nos da acá. Dos personas buscando de Dios. Dos personas orando a Dios, dos personas presentándose delante de Dios, un fariseo haciendo mención de lo que él podía hacer. Él ayunaba, él diezmaba, él hacía delante de los hombres lo correcto, pero Jesús hace referencia a una buena actitud, la actitud del publicano, porque dentro de su interior había un reconocimiento de que era alguien pecador y que lo único que necesitaba era que Dios fuera propicio a él, que Dios se acercara a él. Cuando la Biblia nos dice, bienaventurados los que lloran, son las personas que realmente pueden reconocer su condición fuera de Dios, pero una vez que reconocen su condición fuera de Dios, pueden acercarse a Él para que sean consolados. Santiago capítulo 4 versículo 8 al 10 dice, acercaos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? No nos acercamos a Dios desde afuera, desde lo externo, nos acercamos a Dios desde el corazón. Acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Qué es lo maravilloso de esto? ¿Y qué es lo poderoso de esta bienaventuranza? Que cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón nuestra condición, la promesa es esta: seremos consolados. ¿Cuántos quieren ser consolados? ¿Cuántos en algún momento han sentido en su corazón la necesidad de que alguien les ayude? ¿Cuántos en algún momento hemos sentido literalmente, no solo como una expresión, literalmente nos hemos sentido solos? La palabra consolados es una palabra que en el griego se escribe parakaleo, que significa llamar a alguien para estar cerca. La palabra consolar, cuando Jesús dice los que verdaderamente tienen un quebrantamiento en su corazón serán consolados, lo que Jesús está diciendo es que cuando eso ocurre, Dios vendrá a estar cerca de ti. Dios se colocará no de lejos, sino de cerca. Hay momentos en nuestra vida que sentimos a Dios lejos, pero cuando hay una actitud de humillación, cuando hay una actitud de lloro, cuando hay una actitud de quebranto, Dios se coloca cerca de nosotros. Esa palabra quiere decir ser llamado cerca. Dios colocándose a nuestro lado. La palabra consolar quiere decir para traer aliento, para traer dirección, para traer, ¿sabe? En su significado quiere decir para darte un segundo aire. Hay momentos que uno necesita un segundo aire. Hay momentos literalmente que uno necesita ser levantado, y si somos honestos a veces no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza.
Pero ¿por qué es una bienaventuranza? Porque cuando esa condición en nuestro interior se establece, Dios se coloca al lado de nosotros. Ahora, algo que nosotros vamos a encontrar en los evangelios es que esto se hizo posible como nunca antes con la llegada del Espíritu Santo. Por eso que uno de los nombres del Espíritu Santo es Paracletos, nuestro consolador. Una noche como hoy yo quisiera que usted pudiera y yo pudiéramos reflexionar en esto. Cada vez que en nuestro interior hay una condición de humillación y de humildad, el Espíritu Santo se pone a tu lado. Es más, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pablo dijo, somos un espíritu con Él, somos uno con Él. Y cuando esto se vuelve una realidad, Él está dentro de nosotros, y es ahí donde comenzamos a experimentar verdaderamente esa consolación. Es ahí donde comenzamos a experimentar, porque esa palabra consolar quiere decir alguien que está a tu lado para ayudarte, para aconsejarte, para ser un testigo, para ayudarte. Es como cuando alguien llama bajo un sentido de emergencia, bajo un sentido de auxilio, y alguien se coloca al lado de él. ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de hacer? O tratando, mejor dicho, de enseñar. Que cuando nosotros podemos derramar nuestro corazón delante de Dios, cuando nosotros podemos derramar todo nuestro ser delante de Dios, no guardar una apariencia, no guardar si nos vemos bien o nos vemos mal, no, poder expresar todo lo que está dentro de nosotros delante de Dios, el Espíritu Santo te va a consolar, te va a enseñar y te va a guardar cada uno de los días de nuestra vida.